Arratsaldeón, menos mal que estáis todos vosotros aquí y todas vosotras, que me recordáis que el micrófono está apagado. No sabéis la cara de tonto que se me queda después de que veo en el chat, pues de todos que me estáis avisando que el micrófono está apagado. De verdad que no lo hago queriendo. Es increíble, pero tengo que encontrar alguna manera de solucionar esto. Y es increíble, mira, hoy a la mañana hemos estado con una tormenta y en este instante ha empezado a llover justo cuando hemos empezado el directo. Arratsaldeon Danori. Ser modus saudete dano, arratsaldeonetan. ¿Cómo esteu, amics? Aquí desde el Urdaibai Bear Center, una tarde más, este 28 de abril, preparados todos para dar una vuelta por este rincón de Vizcaya, por la reserva de la biosfera de Urdaibai. Desde aquí, desde el Urdaibai Bear Center, desde el municipio de Gautegi-Zarteaga, a 5 kilómetros de Guernica. Y bueno, ya me podéis perdonar lo del micrófono, sé que se os ha hecho eterno el poder saber si estoy aquí o no. Yo he estado hablando, pero para mí solo. Y no es que toque los botones, lo que tengo son dos ratones aquí delante que creo que van solos, Arratsaldeon, benetan, besarka handi bat danori, una abraza para tots, una aperta para todos vosotros y vosotras. Y bueno, saludos a todos los que nos seguís desde Madrid, desde Cáceres, desde Barcelona, desde Folgueroles, desde Terrassa, desde Esparreguera, de Bilbotik, Santurtzitik, Ermutik, Tik es Ermutik, desde Ermua, Chiletik, desde Chile, que sé también que aquí nos sigue Raimundo, o Ray, no sé, Raimundo. Desde Argentina también, que sé que se han despertado hace poco porque me han mandado un mensaje ahora mismo. Y un abrazo hasta Argentina también, hasta Chile, por supuesto. Y desde todos esos lugares que nos seguís. Y que muchísimas gracias a todos porque hacéis que esta retransmisión sea pues súper enriquecedora, ¿no? Con todas las aportaciones que hacéis, con las preguntas, con las imágenes que estáis enviando. Y que hoy creo que le he echado en falta a Felipe, que no sé, quizás hoy no ha podido, pero sí que le he echado en falta a Felipe con sus fotos. Y por supuesto, y el euskera, que poco a poco pues iremos aprendiendo. Y yo estoy aprendiendo un montón de catalán y galego. Ya dentro de poco hablaremos catalán y hablaremos galego. Aunque sea una miqueta. O una mica, o una miqueta. Y espero que vosotros también pues os quedéis también con palabras de euskera y pues de lo que vamos comentando en estas retransmisiones, que primero siempre las hacemos en castellano y luego seguimos con el euskera. Sí, y de verdad, hoy un saludo a todos los alaveses y alavesas, que sé que también desde Gasteiz y desde Amurrio, desde el audio, nos seguís en este directo, que hoy es el día de San Prudencio. Ayer la retreta pues tuvo que ser desde los balcones. Y hoy pues los caracoles y los perrechicos pues
No sé yo si habrá mucho perrechico. Habrá un montón. Mira, el otro día oí en la televisión de que como pues este año, pues micológicamente hablando, seguramente... ¡Aupa, Felipe! Sí, sí, mira, es que te había echado en falta, de verdad, ¿eh? Pues hablando de setas, pues comentaban que este año pues va a ser un buen año para las setas, sobre todo para ellas, ya que no estamos saliendo al bosque y al monte a por ellas, ¿no? A por los perrechicos, a por esos sisac. Aquí también le llamamos sisac. Ahora no me acuerdo en latín, pero ya os lo diré, ¿eh? Ya os lo diré. Esas setas tan estimadas aquí, setas de primavera, Martí Setac, que este año pues van a tener, pues va a ser un lujo para ellas, ya que no se van a recolectar en la gran mayoría de los sitios, o sea que se van a hacer adultas y van a echar esporas por todos los lados, o sea que para el año que viene prepararos para la siguiente cosecha de setas de primavera que va a haber. Sí, sí, sí. Aquí, mira, qué puestos de mando. Yo ayer os enseñé el mío, os lo voy a volver a enseñar, pero mira, hoy, oye, es que es una gozada, mira, están, aparte de las fochas, estas lavanderas boyeras, la Rebustán y Carac, Cuereta Groga en catalá y la bandeira amarela en galego, Yellow Wagtail en inglés, y esta vez no sé si antes, hoy a la mañana hemos podido ver Ciclitocide gambosa. Bye Iñaki, es que ricasco. Ya sabrás tú también de algún setal de esos que cerca de Ermua antes yo sabía dónde había, pero ahora ya tengo olvidado. Calocibe o clitocibe. Calocibe. Ahora nos hemos empezado aquí con problemas del latín. Pero bueno, aquí podéis ver a esta lavandera boyera, que me voy a acercar, pero hoy a la mañana hemos podido ver Iberia, y esta... a ver si tiene todas las pintas de que es Iberia, que tiene el mentón blanco típico de las Iberiae. Calocibe gambosa, sí, es calocibe. Sí, creo que es calocibe, Iñaki. Martí Seta, aquí, por esta zona de Gautegi y Sarteaga. En Ermua y por esa zona Susa. Y en otros lugares, pues Sisa, Udaberriko Sisa, seta de primavera y perrechico en muchos sitios, ¿no? Aunque para nosotros también para muchos el perrechico es en general las setas, ¿no? Pues mira, estaría bien también que pudiéramos enseñar cada uno el set que tenemos. Ese set para estos directos. No estaría mal. Mira, aquí podemos ver así ya, mientras vamos hablando, pues este anda Ríos Chico, la Chivitona, Culisca Chiquía, Bilurico Bailón. Wow, Naya, Selaco y Yuna Barra. Bueno, pues yo te voy a decir, pero tampoco te voy a decir el sitio, Iñaki, pero ahí si subes hacia Unzama, de Abeleche para arriba, había un sitio allí, al lado de un zarzal, que todos los años, ¡chac!, allí salían. En Unzama, antes de las campas, Pero como no te voy a decir tampoco el sitio, mira, la lavandera boyera, ahí que nos manda Felipe,
Y esta lavandera boyera que como he comentado, para mí hoy diría que ya nos ha llegado, porque hasta ahora hemos estado viendo las lavanderas, la lavandera inglesa, la lavandera europea, la flava, pero la lavandera iberiae, que es la que cría por esta zona, sería esta que os voy a enseñar ahora. Esta foto que está sacada aquí mismo, en época de cría, y para que os hagáis una idea de esta subespecie que tiene la cabeza gris y el mentón blanco con todo el pecho amarillo, en este caso de este adulto, ¿eh? Estas lavanderas boyeras que, como os he comentado alguna vez, el año pasado hicimos un estudio aquí y hicimos un seguimiento, pero exhaustivo, de la población de lavanderas boyeras que criaba aquí en Urdaibai, de la lavandera boyera iberiae. Mira esa, Felipe, preciosa esa lavandera boyera iberiae que nos has mandado. Aupa Joana, Arratsaldeon. Y bueno, hicimos un estudio en el que nos daba que en lo que es Urdaibai había menos de 10 parejas criando en época de cría. Empiezan ahora en mayo a coger los territorios, y además en Urdaibai es muy curioso, pero yo no sé en otras zonas, ¿no? Pero aquí crían en lo que es en la misma marisma, ¿no? En estas zonas de juncales. Mira, os voy a enseñar una... ¡Ay, va! ¡Ay, no! Cago en la mar. Me ha parecido. ¡Uf! No. Os voy a... ¡Oh! Se me ha ido... Os voy a enseñar las zonas donde cría la lavandera boyera, en zonas de marisma, de juncales, como estas zonas de aquí, que veis, casi prácticamente a ras de marea, donde llegan las mareas vivas, y en esta zona de juncos, de alimione, de verdolaga, y sobre todo una planta que aquí es muy escasa. En otras zonas de la península, sobre todo en el Mediterráneo y así, yo lo he visto y es increíble, pero no sé cómo se llama en castellano, tampoco sé el nombre común, ¿no? Pero es la sarcocornia fruticosa, que tenemos unas matas de esa sarcocornia por esta zona, y cría ahí entre esa sarcocornia en nidos que justo llegan a pleamar, en pleamares vivas. Pues bueno, es increíble cómo pueden aguantar, ¿no?, esa época de cría sin que se inunden. Ha habido veces que por borrascas y que han entrado con esas mareas vivas, sobre todo en julio, cuando están criando, pues que han desaparecido nidos, incluso, ¿no?, de lavandera boyera, de esa lavandera que el año pasado pudimos ver cerca de 8 nidos en todo Urdaibai. Mira el rayo de sol, de luz que está entrando ahora mismo en esta zona de Busturia, en San Bartolomé, y justo aquí la torre Madariaga Dorretxea, Madaisha, que es el Centro de Biodiversidad de Euskadi. Uy, nos están preguntando. Sí, mira, Enrique nos comenta que en la zona de San Cristóbal, justo debajo de esta torre, aquí abajo, solo que desde aquí no podemos llegar a ver, pues crían allí, y Enrique nos comenta cómo una comadreja pudo acabar con todas ellas. Por supuesto que tienen también enemigos, entre comillas, naturales,
Aupa Vicente. Pero aquí tenemos que comentar que el mayor problema que tienen la sosa alacranera, es que ricasco, Melanie, no sabía que se llamaba así. Y os tengo que comentar que aquí el mayor problema que tienen las lavanderas boyeras son los perros sueltos en la marisma. Mira, Ricky también nos está mandando enlaces. Enlaces que nos comenta sobre guías de aves. Y bueno, hijo, tenemos un paisaje súper chulo hoy, con estas nubes, estos estratocúmulos, estratiformis, por supuesto, translúcidos y perlúcidos, aunque algunos aquí opacus, y con esos cumulonimbos que están llegando cada poco tiempo. Y bueno, comentaros, mira, varias cosas. A ver, os tengo que comentar. Bueno, primero, que estos días se están acercando, como podéis ver ahora, un montón de golondrinas y aviones tapadores, pero cientos, ¿eh? En los atardeceres, sobre todo estos días que llueve, a hacer una etapa en estos carrizales de aquí, de esta marisma de Urdaibai. Por segundo, comentaros que no tengo noticias del águila pescadora. Sé que hoy a la mañana un compañero nuestro se ha acercado, pero creo que no lo ha visto. No ha visto ni a Roy ni a su supuesta pareja, vamos, a su supuesto, no sé si voy a decir ligue o no sé. Eso es lo segundo. También comentaros. A ver. Un segundo. Estoy aquí, ¿eh? Estoy mirando una cosa. Un segundo. No me he ido, ¿eh? No se ha apagado el micrófono, estoy mirando una cosa. Estoy buscando una cosa para enseñaros, pero... A ver. Ya está. No, es que he tenido un pequeño problemita y no os iba a contar todo. A ver. Nada. Bueno, ahora de repente hemos podido ver aquí a las ovejas que han salido del carrizal.
No, 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 no. Esta vez sabía y que estaba con el micrófono, ¿eh? Aquí podemos escuchar al ruiseñor bastardo, a la acetia ruiseñor, en el micrófono que está en directo. He estado buscando una cosa, pero ¡ay! No he podido. Bueno, ya os lo enseñaré. Y bueno, y comentaros que, como os he dicho ya a la mañana, pues hoy hemos tenido de actualidad también algunas aves, y como toda esta semana, una que ha sido totalmente actual y que ha sido viral en toda la comarca de aquí, de Busturialdea, en Urdaibai, y yo creo que en el País Vasco, porque mucha gente se ha hecho eco, ha sido el tema de las cigüeñas. El tema de las cigüeñas de Andramari, que antes alguien nos ha comentado a ver si sabemos algo de ellas, si han vuelto y tal. Pues sí, sí que han vuelto. Y mira, y tengo que agradecer desde aquí, desde el directo, a esa gente que vive pues prácticamente delante de la iglesia esa de Andramari, donde estos días pues pudimos ver cómo hubo hubo unos operarios que accedieron a la iglesia de Andramari de Guernica a retirar el nido, el que habían empezado a hacer las cigüeñas aquí en esta iglesia, y que fue una pena, y la gente, vamos, o sea, de verdad tuvo un disgusto terrible. Bueno, pues os tengo que decir que nos han llegado fotos, además nos han llegado este mediodía, fotos de gente que vive muy cerca, que nos ha mandado unas fotos preciosas, como esta. Un saludo desde aquí al que nos ha mandado a Aitor Arana, que se ve en el que se ve aquí. Uy, creo que hay un problemita con internet. No sé si me escucháis. Estoy preguntando, ¿se me escucha? Porque no estoy seguro. Sí. Vaya, Arratsaldeón. A ver, ahora estoy preguntando a ver si se me escucha. No sé si internet ha caído. Creo que... Vale. A ver, es que tenemos problemas con el internet y ha habido un momento que no había... Sí, que no había... Vale, me comentan... Perfecto. Es que he creído que he estado en un momento hablando solo. Y tampoco quiero hacer monólogos para mí mismo. Vale, perfecto. Arreglado. Vale, aquí os puedo enseñar la foto que nos ha mandado hoy este amigo nuestro, Aitor Arana, desde su casa. Esta foto sacada de las cigüeñas de Guernica. Aquí sí, aquí podemos ver que
estas cigüeñas han vuelto a hacer el nido en la iglesia de Andramari, de Guernica. Y, como no, podéis ver aquí cómo esta preciosa foto de esa cigüeña parando en la torre donde han empezado a hacer el nido. Y bueno, al final parece ser que ha sido... A ver, os comenté que os iba a poner al día de lo que pasaba y tal. Y la verdad, ha sido pues ha sido una cosa que pues ha salido desde la propia iglesia para poder quitar el nido que mandaron los operarios, pero según nos han dicho hoy, castigo de Dios, pues han empezado otra vez a criar y además están apareciendo 2 parejas, o sea que no sé si van a hacer 2 nidos o no, pero por lo menos en estos momentos las cigüeñas en marcha en la iglesia de Guernica en Andramari, que hasta ahora sería la primera vez que estarían criando o que harían algo en ese nido o en ese lugar. Bueno, ya veo que ya nos estáis siguiendo. Vamos a acercarnos también a las aves. Algunas conocidas, otras las que vemos todos los días aquí entre nosotros, como estos ánades azulones. Y alguna que incluso le hemos puesto nombre, a que todo el mundo conocemos como chistu. Aquí le podéis ver a este macho de Ana de Silbón, a te chistularia, anexulado. Me preguntan a ver por qué las quitan. Eso habrá que preguntarles a los que han mandado quitarlas, pero bueno, yo creo que lo que mucha gente tiene miedo es de todo lo que aparece también en prensa, en los medios de comunicación, de muchas veces pues de esos lugares, ¿no? De esos lugares, sobre todo de más al sur, no de aquí del norte, pues donde aparecen iglesias que pues que tienen varios nidos de cigüeñas, unos nidos muy grandes. Y pues el miedo, ¿no? Que el miedo pues de que esos nidos caigan, de que causen desperfectos en las iglesias, sobre todo en las iglesias, o en las antenas de telefonía y tal. Y entonces, pues bueno, yo creo que la gente muchas veces se asusta, ¿no? Con eso. Y en este caso, pues es una iglesia que nunca ha tenido nido de cigüeña. No sabemos también si es verdad que anteriormente las han quitado o no, pero este año, por ejemplo, ha sido precioso, pues durante estos días de confinamiento, que hayan aparecido las cigüeñas y que hayan empezado a hacer un nido, ¿no? Una pareja que ha querido establecerse en ese campanario de la iglesia, ¿no? Y pues bien, yo creo que la gente se asusta, ¿no? Se asusta de, ay, ¿qué es lo que va a pasar aquí, ¿no? Pero vamos, lo primero, hay que dejarlas. Lo segundo, por ley, tampoco podemos, si es que no hay un riesgo inminente por algo, pues tampoco lo podemos quitar, ¿no? Lo único que podemos hacer es, yo creo que hacerles fácil a las cigüeñas que puedan hacer el nido en estas zonas, además de esta zona de Urdaibai y del Cantábrico, que las cigüeñas en principio con sus nidos no crean ningún problema en nuestros edificios. Además, os voy a decir más, las cigüeñas, según lo que vemos aquí en Urdaibai, son súper territoriales, no son como en otros sitios que crean colonias, por lo menos no aquí. Aquí cada una tiene su territorio y cada vez que se acerca una cigüeña, bueno, intentan expulsarla y no sabemos si puede ser, porque mira, si os fijáis en el paisaje, o sea, estamos metidos aquí en un bosque de pinos, plantaciones de pinos, con algunas zonas, sí, húmedas, pero que tampoco creo que puedan ofrecer, ¿no?, tantísimo alimento como para una colonia de cigüeñas que pueda causarnos daños, ¿no? Sí, la verdad, o sea,
Sé que se han abierto diligencias, ¿no?, con este tema de la cigüeña, y pues tampoco sabemos si es que va a haber sanciones, qué es lo que va a haber. Os mantendré informados, eso sí, ¿eh? Y aquí va. Ahora, cigüeñas no, pero otras aves preciosas, que son las espátulas, acaban de llegar a alimentarse, como ayer a la tarde, en la laguna. Y bueno, y luego hay soluciones y soluciones. Cada vez que las cigüeñas se acercan a una iglesia, pues bueno, pues si hay algún peligro, le podemos crear una plataforma artificial donde cerquita, donde podamos hacer que críen. Mira el baile tan precioso que están haciendo estas dos cigüeñas. Estas dos espátulas a estas horas de la tarde, buscando alimento, la hora de la merienda. Mira, Axente, es verdad, lo que estás diciendo. Ayer os enseñé, que no me importa enseñarlo otra vez, esa imagen de estos pájaros de hierro, que ayer puedo enseñaros que el día de antes de ayer, el domingo, sobrevolaron hace 83 años Guernica y, por supuesto, nos dejaron unos regalos que nos hicieron muchísima gracia, ¿no? Y aquí podíamos ver esa iglesia de Andramari ese día del bombardeo. De que cómo sobrevivió. Aquí veis esta torre preciosa de esta iglesia, el campanario, que fue observatorio de todo lo que ocurrió ese día, y que 83 años después las cigüeñas hayan intentado y que lo van a conseguir hacer el nido. Por supuesto. Ha sido además un día que aquí están en ese campanario, en ese mismo campanario que aguantó el bombardeo a Xente, sí señor, volviendo a empezar a construir el nido. Aquí vemos algunas ramas que ya están trayendo, justo en la punta de la torre. O sea que os mantendré informados sobre este tema. Y aquí vamos a acercarnos, porque ahora se están acercando. Pues la iglesia se supone que depende del obispado. Pero todos los aspectos y todos los temas de fauna dependen de la Diputación. Entonces, para hacer cualquier cosa en ese aspecto, tienes que tener el beneplácito de la Diputación, cosa que no creo que tuvieran. Y pues los pobres operarios que fueron, pues no sé, pues irían llamados por alguien, ¿no? Mirar estas imágenes de estas espátulas alimentándose a estas horas de la tarde. Esta adulta, que está súper cerca de la cámara, demasiado cerca a veces. Estas tres espátulas, esta joven, y que ahora se han metido detrás del poste. A ver si salen, que nos aparecerán por aquí. Los operarios no tienen una culpa, por supuesto. En la foto antigua, no creo, a ver, esta sí que es una, a ver, un segundo, esta sí que es una cigüeña que ha estado ayer. Y tengo que dar las gracias a Hitor Arana por habernos mandado estas fotos que está sacando ahora mismo desde su casa. A ver, no, esta no es, a ver, no.
la foto que ha sacado antes. A ver. Enseguida os pondré. Creo que me decís esta foto. Sí, se ve ahí un puntito, pero no creo que sea una cigüeña. Bueno, puede ser, ¿eh? Vete a saber, pero no hay datos que las cigüeñas hicieran nido en esa época. Vamos a seguir con este paseo y para pararnos aquí a este amigo que suele estar todos los días. Hoy a la mañana no lo hemos podido ver, pero aquí está este cormorán grande. No creo que era una bomba, porque esa foto estaba sacada ya después del bombardeo. Bárbara nos comenta, a ver si tiene alguna explicación, que ayer que solo pasaron una noche las 45 espátulas y por qué. Y claro que sí, claro que tiene una explicación. Ayer a la tarde tuvimos una tormenta bastante potente, igual que hemos tenido hoy a la mañana. Hoy no ha sido tan potente, pero lo que pasa es que hemos tenido viento del noroeste, que se nos acercó ese frente que nos trajo esas tormentas. Entonces esas espátulas venían en migración desde el sur hacia sus zonas de cría del norte de Europa, norte, de Holanda, de Alemania, que podemos saber por las anillas que pudimos leer ayer, y de repente pues bueno, se vieron que tenían vientos de frente, ese frente de lluvias, y decidieron parar, descansar, intentar alimentarse, como empezaron a alimentarse ahí de repente a última hora de la tarde, descansar. Y hoy a la mañana, pues bueno, cuando han visto que ha salido una ventana de buen tiempo, pues han decidido seguir su viaje. Estas espátulas lo que tienen que conseguir es llegar cuanto antes a esas zonas de cría, que son las zonas esas de Holanda, de los Países Bajos. Entonces, pues bueno, pues ha sido solo una paradita, o sea, ha sido una escala. Es lo que nosotros hacemos, ¿no? Cuando vamos viajando en avión, por ejemplo, tenemos que hacer una escala en un aeropuerto y cuanto más rápida sea, mejor, para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Y ellas lo mismo, quieren llegar a su casa. Y me comenta Iñaki también, a ver si suben por la costa o atraviesan la península. Yo creo que hay depende de los grupos de espátulas, pero atraviesan la península, porque hay veces que se ven en humedales interiores de la península las espátulas, que si tienen que parar, también paran. Muchas de ellas también vienen por la costa portuguesa, pero luego cruzan también hacia estas zonas del Cantábrico, desde Mauritania, que están pasando el invierno, Mauritania y Senegal, por esa zona, y se dirigen hacia sus zonas de cría, ¿no? De Holanda y de Alemania y de Dinamarca. Y bueno, y como nos dice Bárbara también, a ver si hay un cabecilla, ¿no? Pues os voy a comentar que aquí tenemos unas observaciones curiosísimas de espátulas, que nosotros muchas veces aquí las vemos que están pasando, ¿no? Por encima, pero hay muchas veces que no paran, o sea, que siguen hacia el estuario, hacia la zona de fuera del estuario, y luego incluso siguen para adelante, ¿no? Muchas veces paran solo unas horitas, hay días que paran para algún día, pero a veces solo unas horitas para descansar y luego escaparse, ¿no? Y no sé si hay algún dirigente o así que sigue, ¿no? Pero sí que hay espátulas que ya han hecho varias veces el viaje a las zonas de invernada de África y que vuelven también varias veces. Imaginaros, hay espátulas de 22 años que hacen ese viaje, ¿no? Y pues hay algunas que ya conocen dónde tienen que parar.
como estas que vemos aquí. Estas están aprendiendo que en este lugar pues hay alimento, se supone que las quisquillas que hay son riquísimas, se puede descansar tranquilamente y eso se les queda grabado en la memoria. Es como a nosotros, cada vez que vamos de viaje, mira todo lo que están comiendo, cada vez que levantan el pico están comiendo algo, tac, 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 ahí se les ve comer. Entonces, estas guardan en la memoria que en este lugar hay comida, buena comida, y no solo eso, que se puede descansar tranquilamente. Y es como nosotros, que si nos vamos de viaje y en la carretera encontramos un restaurante donde nos dan bien de comer, pues otro día que acabamos ese mismo viaje, pues paramos en el mismo sitio, ¿no? O intentamos. Pues estas hacen lo mismo, y muchas veces que hemos visto espátulas migrar sobre nosotros, de repente hemos visto alguna que se descuelga de ese grupo, y esa que se ha descolgado atrae a las demás y empiezan a bajar todas, ¿no? Y te fijas y de repente dices, ¡ahí va! Esa que ha bajado tiene anillas. Miramos el código de anillas y es una espátula quizás que 2-3 años antes ha estado aquí, ha pasado pues unas horitas, ha descansado en su viaje de migración hacia el norte o hacia el sur, conoce el lugar y hace que todas las demás que iban viajando con ella paren en este lugar, empiecen a alimentarse y van guardando todas pues la buena referencia de estos humedales para otras veces poder quedarse aquí, ¿no? A repostar y a comer. Su esperanza de vida, a ver si es de 22 años. La gran mayoría muere mucho antes. ¡Wow! Mira, ya han empezado a llegar. Es una tónica aquí en primavera. O sea, en la migración, cómo empiezan a llegar las espátulas de repente. Mira, es una gozada. Este es el grupo que está aquí, ¿no? Pero es una gozada como se acercan todas y entre todas se acompañan para esta merienda que están haciendo de marisco, de quisquillas, en esta laguna de aquí, de Goteiz Arteaga. 22 años, Bárbara, sí. Pues pueden vivir incluso bastante más, si no les pasa nada, pero son aves que 22 veces, no sé cuántos kilómetros hay de aquí a Mauritania o de aquí a Senegal, pero hacer los cálculos y veréis que son muchos miles de kilómetros de estas espátulas adultas en sus espaldas, ¿no? Espátulas que muchas veces pues terminan tanto con tiros, con líneas eléctricas, aerogeneradores, envenenamientos y sobre todo pues hábitats cambiantes, ¿no? De estos humedales que ellas necesitan para poder parar y poder repostar. No solo Urdaibai, por supuesto, todos los humedales que conocéis, tanto en la costa como en el interior, que acogen a estas aves migratorias en sus migraciones, ¿no? Al final, mira, es una gozada. ¡Buah! Los pájaros del comedero. Es que también hay una juerga terrible. Mira, os acerco hasta allí. Verderones, pinzones, herrerillos, carboneros. Aquí todos en este jardín que con la humedad que hay aquí ya podéis ver que hasta las pipas de girasol están germinando. Pero hace muy bonito, ¿eh? Ahí con el color del verderón, de esos machos y de esa hembra que está en el borde. Es una preciosidad. Y ese pinzón macho también. El gorrión que acaba de entrar. Aquí siempre hay ambiente en este lugar. Sí, sí. Como nos dice Bárbara, miles de kilómetros de Mauritania a Holanda y de Holanda a Mauritania todos los años, tanto en primavera como en otoño, de estas espátulas, sí. Y bueno, y voy a tener que ir pasando a la retransmisión en euskera. Podéis seguir. Y tengo pendiente hablaros
de los vencejos que he dado hoy a la mañana, que ya están entre nosotros, y en un momentito os voy a enseñar. Voy a empezar un poco más tarde en euskera, parkatu, apurtxoat berandutxoago hasiko naiz euskeraz, baina erakutsi behar dut gaurko, porque yo por lo menos he tenido una liada bastante grande con todos los mandos que me aparecían aquí, y os voy a enseñar esta ave tan preciosa que ha aparecido ayer en nuestros censos por primera vez, que es... Ahora os voy... Un segundo, voy a bajar un poco el micrófono, que estamos oyendo a esta garza y a esta motosierra, a esta preciosa ave que os voy a enseñar aquí en la estación de anillamiento. La podéis estar viendo ahí. No es un ave de marismas, es un ave, diríamos, mira, me voy a acercar a su hábitat aquí en Urdaibai, a estos montes que vemos aquí al fondo, como estos paisajes de Arrola, de Arratzu, si no me equivoco, a estos bosques de altura, donde se nos acerca el bisbita arbóreo, este precioso pájaro. A ver, voy a mirar ahora. La piula dels arbres, en català. Uda txirta, euskeraz. Eta pica das árboles, en galego. Este precioso ave, que estamos ya viéndola en Urdaibai, ya acercándose desde sus zonas que ha estado invernando en África subsahariana. Y algún vídeo que os voy a enseñar ahora para que veáis cómo canta, a ver si se escucha. Esta preciosa bisbita, como veis aquí en este vídeo, que ya ha llegado ya hasta las zonas de cría de Urdaibai. Ayer mismo las primeras que se han visto. O sea que estar atentos todos, sobre todo si vivís en estas zonas de un poco más al interior, que aquí por ejemplo en la costa no las vemos, pero hacia el interior, en los bosques, en los pinares, solemos verlas, y son esas aves que de repente ves cuando vas andando por el bosque, ¿no? O por esas zonas de monte, y ves un ave que sube hacia arriba y de repente empieza a bajar, a caer, haciendo ese trino, ese trino que se ve, ¿no? En este caso es un bisbita arbóreo, ¿eh? Los pratenses los hemos tenido hasta hace bien poco, todavía quedará alguno, pero ya cada vez menos. Y este es justo el bisbita arbóreo. La piula dels arbres, uda txirta, eta pica das árboles. Y con estas imágenes de Arrola al fondo, pues yo voy a pasar a la retransmisión en euskera, que podéis seguir, por supuesto. Y seguiremos
dando una vuelta por esta zona de Urdaibai. Eta arratsalde on barri dugu, ametxe jarraitzen dugu. Eta gaur, arratsalde honetan ere, udaberriko arratsalde polit bat, zue guztiokin, amendik Urdaibai berzenterretik, zuzeneko emanaldi hau egiten eta Urdaibaiko txokonetako irudiekin gozatzeko prest. Bueno, prest. Ja, daramagu denporatxo bat, gazteleraz egin dugun ibilbidean, eta orain, euskerazko ibilbide honekin, hurbilduko gara inguru honetan, zenolako paisaia utzi dugun arratsalde honek eta zelanolako hegaztiak eta dauden. Eta hainbat berri emango dizkizu edanak. Lehenago eta behin ulbizluko gara ere atzoko moduan eta beste egunotan egiten dugu moduan, inguru honetara, ze hemen Ereñosar daukagu. Ereñosarreko kareharri mendi hau, eta beran inguruan sarritan ere hegaztiak ikusten dugu. Atzo, gainera dan hori izan behar dutzuet, ikusi genuela horlako irudi batetan, oraintxe ikusten gabiltzan irudi honetan, eta hainbeste hegazti agertu ziren, eta hor txeko bile ginen nahi, beleak izango ete dira, beletxingak izango ete dira, zertzuk izango ete diran, eta, bueno, bagupere, azkenean hainbatetan ikusi ditugu bideoak, eta ez dakigu. Hala eta guzti, beletxingan antza izan dute, beletxinga txoba gazteleraz, beletxinga mokogorriak. Orain ikusten ditugu paretik pasatzen enarak, baina atzo, hemen ermita parean, hortxe bili ziren pila bat, betxu zenbat enara, pasatzen diren baina pila bat, eta ezin izan genuen jakin zer zan, ze Urdaibain, ez dakit inoiz, baina oso gutxitan ikusi izan baldin bada beletxingaren bat, eta atzo, hemen ikusteko aukera izan zen, ez dakigu beletxinga, beletxikiak zertzuk izan ziren. Baina, badezpada, gaur ere, hurbilduko gara, ze inguru honetan beti egoten dira harrapariak, saiak, miruak, zapelatz listorjaleak, baina gaur, arratsaldean, ez da ikusten.
arratsaldeon bai, jarraitzen gaitu zuen jente guztiari, Euskal Herri osotik noski, bai, Nafarroatik, iparraldetik ere bakigu jarraitzen digutela, Gipuzkoatik, Bizkaiatik, Arabatik, bueno, leku guztietatik, eta estatutik hainbat eta hainbat jentek jarraitzen digu, eta ointxe momentuan ere, zuzenean daudenak, gurekin, ibilaldi hau euskera entzuten. Eta guk beraiekin ere, bai galegoz eta katalanez eta gazteleraz noski ikasten dugun moduan, beraiek ere gurekin euskeraz saiatzen dira ikasten, da aupada handi bat, zuek guzti hori posible egiten duzulako emanaldi hau egunetik egunera gure artean egon dadin. Lehenago eta behin betiko moduan bueltatxo bat paisaia ikusteko, gaur apirileko 28 honetako arratsaldeko paisaia ikusteko, hurbiluko gara txintxan aber zertu diran, honek 4 hegazti hor egaz dabiltzana jarraituko dut zegoe, a ber, beti agertzen da zerbait, lertxuntxoen antza daukie, lertxuntxo itzainak agian, baina, a ber, enfokatzen duen, ez, Jesus, ez dakit, norbaiteke baldin badaki, oto daiela, lepo luzia, aber gelditzen diran, inguru honetan, oso urrun dagoz, baina saiatzen gara jarraitzen. Ubarrien antza daukie, baina kamerak ja ez dit ematen, aber suerte daukagun, da inguru honetan gelditzen diran, sarritan agertzen dira holan hegaztiak, migrazioan, baina gero, da espatia gelditzen, ez dakigu. Beraz, ontxe, arratsaldeko 7ak Gautegi Zartegako Elizako kanpatorrean hortxe entzuten dugu zenak, eta kanpatorretik kanpatorrera joango gara, ze komentatu nizuen nola esango nizkizuen zelako berria dauzkagun Gernikako Andaramari Leizako kanpatorreko zikoineri buruz. Eta berria bai, badauzkagu, gaur gainera lagun batek bota dizkigu argazki batzuk, Gernikati bertatik, bere etxetik, eta erakutsiko dutzu da zontxe, nola zikoinak berriz ere, atzo esan izuen moduan, normalen buru gogorrak izaten dira, eta naiz eta aldeku batek, etxegabetze hau egin, etxetik bota dituzten, berriz ere, hasi dira abia egiten, edo saiakera egiten, Gernikako Andaramari Leizako kanpatorrian, eta lagun batek bota duzkuz, ontsa erakutsiko dutzuet, irudi benetan politak, ontsa hemen jarriko dutzu edaz, hortxe ikusten duzue, kanpatorrea, eta zikoina bikotea, eta hemen adarrek ikusten dira, berriz ere, eraikitzen hasi direla, abia. Eskerrik asko behintzat, Gernikako lagun honi, Aitor Aranari, argazki hauek biale dizkigulako. Hemen beste hau, polite benetan, ikusten dena, horretako zikoina bat, kanpatorrean gelditzen. Lehen galdetu didate, beste zerbait dakigun, eta ez, printzipioz, bakigu
diligentziaren zabaldu dela, haber segaitik kendu zuten abia hura, baina bueno, jakinaren gainean izango zaituztet, berriak etorte zaizkidan neurrian, ez da? Hau, esan beharreko gauzatxo bat, zikoineri buruz, eta gaurre gaztelerazko emisioan esaten zigon, ez da, hemen ikusten dugun kanpatorre hau, bombardaketa egunen ere behatoki paregabe izan zana eta abertzegaitik ezitzaien zikoineri, usten abia egiten, ez da. Eta bai, egia. Hori Galizatik esan digute, Axentek, eskerrak ametik, berari, egiten digun jarraipenagaitik, eta hemen berriz ere, danok posarren, jarraitzen dute, abia kontuetan. Hau gaurko berri bat, ubarroiakean on dauden, bat behintzat bada, eta erratzen espanaiz, amentxe, oine, hemen kontrako argia daukagu, eta silueta baino beran itzala ikusten dugu, baina hemen ubarroi bat, baina hau gaztetxoa da, paparra zurizka dauka, eta beste ubarroian on dauden, dagoeneko Alberto, nik uste dut zuen lurraldetara joan direla, iparralderuntz, abia itera, ja areke garai horretan egon dira horrelako lumaje benetan politagaz, baltzak eta horrelako lumaje, udaberriko lumaje horrekin, aurkitzen dudan bat, hemen gazteak ditut, argazki pila bat ditut ubarroienak, baina danak izugarria da, gazteak. Bueno, hementxe, heldu bat, jarriko dutzu dana hor argazkian, baina heldu hauek dagoeneko ja iparraldean abia egiten. Beitu zelako begia daukian, doktorea, eta hemen gaztetxo bat, hemen ikusten den moduan, ontxera kotziko dutzuet, ubarroi gazte bat, hau ikusten dugun antzekoa, paparra zurizka, argia, ez da guztiz baltza, eta normalean hauek lehenengo urteko ubarroiak dira. Hemen irudietan ikusten dugu moduan, zuzenean jarriko dutzu etortxe eskinan, ubarroi hori aurten ez da ugalduko, beraz, ez da joango bere lurraldetara, normalean hegaztiak, eta hegazti askok, batez ere harrapariak, arrano arrantzaleak eta horrelakoak, 2 urte igaratzu dituzte, gutxienez, sexualki, helduak izateko. Beraz, iritsi arte 2., 3. urte hori, ez daukate behar izan hori bikotea bilatzeko eta hurbiltzeko abia egiteko lekuetara. Hori dela eta gure artean gelditu daitezke, negua pasatzen eta uda pasatzen ere. Kasu, hemen ikusten dugun ubarroia, baina helduak, horrek puntual, berai tokatzen zaienean, joango dira, abia itera oraintxe iparralderantza, eta gero bueltan, barriz ere, puntual, egongo dira gure artean, agertuko dirana, berriz ere, gure artean, negua eta udazkena igarotzeko.
Eta ubarroia, a ber, aurkitzen dudan. Arrautzak, zuri-zuriak, interneten ikusten diranak, erakutsiko dutzu eta ber. Barkatu. Eta hemen arrautza batzuk ikusten dira. Kasu honetan, bueno, zuri berdeskak ubarroiarena dira, Ubarroiaren arrautza. Hemen ikusten dira beste argazki batetan txitak jakaskonduta, Eta baita ere ikusi genezake udagaraian ze kolorekin jartzen diran. Heldua eta gaztea. Heldua, hemen, eta gaztea. Helduari ikusten zaizki hor, burua zurizka jartze zaiola, hor albo batetan horrelako orbain zuri bat ikusten zaio. Ubarroiaren kasua. Eta hemen gurekin, agian uda pasatzen geldituko dan gaztetxo bat. Bardin gertatzen da mokosabalekin. Eta alboan ditugu, Beitu, hurbilduko gara. Eta hemen mokosabalak, lehen jaten egon diranak, meriendan, eta bitu atzean, lertxuna, arrantzan, uste dozu ez da, tzak, hortxe, eta mokosabalak hemen ere, eta mokosabalen artean gaztetxoak, agian, hemen, eskerrean ikusten dugun hau honen kasu, gangarrik ez daukan hau, hauek 2 urte igarotzen dituzte negu pasako lekuetan. Eta gero, hurbilduko dira, Jesus, ez dakiz zer dagoen mikrofonoaren ondoan, baina, patariren bat bai, Jope. Ez dakiz zer da, baina urte batetan eduki genuen bisoi bat, hala, mikrofonoa dagoen lekuan, eta beran gordelekua guzi. Hemen, ontsa entzun duguna kaskabeltza izan da, beraz, kaskabeltza dabil mikrofonoaren gainetik. Hemen lertxuna, eta mokosabalena berdin, esaten egon izena. Lehenengo urtekoak eta pare bat urte igarotzen dituzte neguko lekuetan, baina helduak normalean bueltan joaten dira, abia egiten duten lekura. Eta gu hemen itxaroten gaude, ze hemen ikusten dituzue, bitu, gutxienez 3 gazteak dira. 4 gazteak. Hemen mugitzen dabiltzen hau eta albokoak, ez daukate gangarrik, horre gazteak dira eta besteak helduak. Egunen baten, esan ziguten, hemen ere abia egiten geldituko ziran esperantza ukitzeko behintzat. Eta hemen egia esan, neguan ezein judan, janaria soberan daukate, arrain piloa dago, danontzat, ubarroientzat, lertxunentzat, mokosabalentzat ere kizkiliak eta, nahiko leku atsegina. Hurbilduko gara irlatxora, ea limikoloak etorri diran, ze marea ontsa igoten dago, baina gaur nahiko berandu, suertatzen da itsasgora, beraz, oraindik gaurko egunean eta gaude momentu batzutan, marea ez goian, ez behan, ez dagona, beraz, hegaztiak asko eta asko itsasadarrean, beti izaten dudan moduan. Hori bai, hemen gure lagunak. Txistu, agate txistularia, hanek xulador,
Uillon. Eta hemen galdetzen dozku ebe bai, YouTubeko txatetik, ia arrantzale barririk ailegatu jakun, eta esan behar dutzute Aitor, baietz, nola atzo, eme bat ikusi zan hemen dagoen arrantzalearekin, roirekin, N3rekin, eta gaur, ez daukatoen dino berririk, ze hamendik ezin gara ez mugitu, beste lankide batzu dagoz kontrolatzen, eta gaur ez dakit, baina bai, atzo, eme bat, Frantzian erastundutakoa, agertu zana roi horrekin. Eta argazki ere, ontxe jarriko dutzut, abiakua, ja jarri dut goizian bebai, baina amintxe. Eme hau, oso handia, eta hor abian, etzan da, roi, hor eskutuan dagoela moten dago, baina amintxe abian, Frantziako emea handi hau, ilun hau, ikusten duzuen nola erastunaren arrastoa ikuste zaiola, oso urruti dago. Eta ez dakiguna da, jarraitzen duen hemendik edo ez. Pena, orain etxeratzea egin du hau dela eta ezin gara aurreratu ikusten. Baduzkagu baimenak, landa jarraipena egiteko eta hegaztien jarraipena, baina, saiatzen gara aldenik eta gutxien mugitzen, bertotik, beraz jarraipenak egiten ditugu, danok etxeetatik. Bitu, kuliska txikia entzun da, mikrofono parean, hor soinu akutu hori, eta hemen Aitor, arrantzalia. Ez da hau, baina horrelako bat, mungia bueltatik, zuk esaten diguzu moduan, onantza etorritakoa. Eta hemen, zuzenean, txistu, eta jarraituko dugu apurtxo baten, bidai honekin, barkatu, eta ikusten dugu basateak bai, beti gure artean jarraitzen duten basate hauek, kuliska zuriak ere batzuk azidea itortzen, eta mendi gutxira ere, goazen pentsatu behar dugu, limikola guzti hauek desagertuko zaizkigula, egun batzutarako edo aste batzutarako urdai baitik. Zamen ikusten dituzuen kuliska zuri hauek, biluriko, klaro, gamba berda, green shank, edo artxibebe, klaro, hauek Eskandinavia arte dioten zaizkigu, abia itera. Beraz, hemendik gutxira ja, migrazioan hasi beharko dute, ze hemen egon dira negu osoa gurekin. 70 bat, orain 30 bat gelditzen dira, baina gehienaka gaur mareak egon arte paduran, kanpoko paduran. Bere doinu berezi hori egiten. Entzun egiten dugu sarritan, baina jarriko dutzuet, amen. Entzuten duzuen, Hauxe da, normalen ataratzen hemen soinua,
kuliska zuria. Hemen gutxira faltan botako dugun hegaztia. Jarraituko dugu. Gero baita ere erakutsi behar dizuet, gaur goizean esan dutzuet izan dugun aktualitate bat, lehen gazteleraz erakutsi dut eta oraintxe zueri bebai, dan hori. Kopeta zuria, hortxe. Hemen behitxu, ze politak, baino hartzen, kuliska txikiak, xibitona, andarrios txiko, kamon zanpaipa, eta biluriko bailon. Eta hau lurrean dailtzanean ibiltzen dira gehiago bailon, behitu. Hone dauka martxa bat, behitu tik. Guzi, zelako mugimentua gora eta bera hor martxa itzelarekin intsektuak topatzen. Hortxe bat. Arratzalde hon, abaltzizketa. Hain ontxe, kuliska dantzari honekin, biluriko bailon, kuliska txikia. Andarrios txiko eta xibitona. Kamon zanpaipa. Eta ez bat, nahiko txo dagoz. Hauek ere garai honetan amentxe ikusten ditugu. Eta badakit, inguruan, lekuren batetan abiata egiten dutena, baina hemen Urdaibai gudakigunez ez. Polita izango zane horrelako limikola batzuk, Urdaibai abia egiten egotia. Galdetzen deuzkue, eta Balmasedatik ere, ana, bai, egia. Eta gautegi zarteagatik, gaupada bat olatzeri ere, eta, Ermura, Londonera, ze lekutara ez. Jarraituko dugu. Eta galdetzen dauzkue bai, hemen inguruan, koipuak ikusi ditugun, eta ez dakizuen zer dan koipua, baina koipua da, ugaztun bat, ez egunetan eta bizidan ugaztun bat, ez da bertokoa, zeiatuko nahiz erakusten, nongoa dan, segundotxo bat, aurkitzen dudan, eta erakutsiko dutzuet, zelakoa da. Beitu, erakutsiko dutzuet, aldo dan. Erakutsi da arratoi handi bat izatean moduan, baina handia, kiloak, eta zabaltzen ari dana, izatez uste dut, koipua Sudamerikakoa dala, bai, Hego Ameriketakoa da, eta zabaltzen hasi da Europatik, batez ere nik uste dut ekarri zutela bere azala edo bere larrua hartzeko. Eta, ontsa irakutsiko zuet, bitu, argazki honetan oso polita da, batzuk esango zuen, zelan polita arratoiaren antza dauka, baina, hauxe, koipua, hortxe.
ikusten duzuen arratoi itxurako karraskari hori, baina pentsatu 5 kilotako, ez da gizema pixatuko duen, baina asko gutxiagorik ez. Ez egunetan bizidan, ugaztun, benetan polita, baina izatez Hego Ameriketakoa. Eta adibidez esango dutzuet, Frantziatik zabaltzen hasi zala, hegoaldetik ere badagoela, adibidez Bidasoan ere badago, Txingunid ere badaude, eta badago solako foru aldunditik eta egiten dira horrelako saiakera batzuk paretik entzeko, egazti Jesus, ugaztu nau, ze, alteratu egiten du edo aldatu egiten du asko habitata, batez ere ezegunetako landaredian, eta oraindik orain, Urdaibain dakigunez ez dago, baina, guri ere ariligatzen zaizkigunez inbaditzaile guztiak, amentxe, benetan handia dira, katua baina handiagoak, bai. Ze esango zuet, ez da gizetan baino, baina kilo batzuk bai, ez dakit. Eta leku batzutan, klaro, arazoak dituzte landaketetan, arrozoroetan, eta bai. Koipua. Rata nutria ere, deitze zaio. Esan dizuet, 4-5 kilo, 4 kilotik 10 kilor arte. Pentsau, zelako, arratoian estiloko, zelako katxarrua, Bai. Koipua. Hemen, oindinok, suerte daukau, baina ez daukagu. Hemen, ugaztunen artean, izaten ditugu adibidez, bizoi amerikarra, sartu zitzaigula duela urte asko, hasiera batetan bizoi europearra geneukan, hemen inguruan, baina bizoi amerikarra askatu zuten, eta, klaro, bizoi europearra atzera. Guztiz desplazatu zuen. Bai, eta Frantzian ere piloa dagoz, bai. Ni Kamargen egonda nao, eta Kamargan, antxe ikuste dituzu, piloa Ingalaterran ere, ikusten dituzue, eta jaten du normalean behitu, ertzetako landare di hau, eta kalte nahiko handiak egiten ditu, erreka inguru eta ezegunietan, hori koipuak. Oso, agin zorrotzak, bai, 6,4, 4 kilotik 10 kiloterako pixua. Arrato itxurako, baina polita da, neri, benetan, neri ugaztu guztiak eta animali guztiak gustatzen zaizkit, beraz, ez dut esango, ez? Beituzelako bikote polita, hantxe, kamaratik gertu, basatiena.
dakiz zergaitik, batzutan interneten sartzen naizenean, mikrofonoa joan egiten da. Konpondu beharreko gauza bat daukat. Baina hementxe, bizoi europearra, gure artean lehen bazegoena, ontxe batzuk gelditzen dirala usten dugu oraindik orain. Polita benetan, baina, bueno, urteetan batez ere beste lagun hau etorri zenian, bizoi amerikarra, hementxe ikusten duzuen hau, polita be bai benetan, ikusi muturra, bakarrik bizoi amerikarrak zuria dauka hau azpian, eta bizoi europearrak muturrean ere zuria dauka. Bizoi amerikarra handiagoa da, eta alderatu egin zuen bizoi europearra gure ingurutik, eta saiatzen ari dira ere kentzen bizoi amerikarrau bizoi europarrari emateko behintzate bidea, baina ez dakipa adibidez Gasteiz inguruan eta Salburuan eta badaude hainbeste proiektu, bersartze proiektuak ere bizoiarekin, eta hemen, bueno, ikusiko dugu, eta batzuk dinoe, bueno, irabazten dabilela gutxika, bizoi europarra, berriz ere agertzen gure inguru honetan, baina, printzipioz, ez dakigu Eta jarraituko dugu, ze nahi dut bueltan irlatxora etortzia, bai, ez dakit zer gertatzen zaidan batzutan mikrofonarekin, baina ja begiratu behar dudan gauzatxo bata. Hurbilduko naiz irlatxora, ia egaztirik badago, eta gaur bapez jarraitu daigun Mokosabalen irlara eta hemen bai, hemen ikusten duguz gure artean egunero gelditzen zaizkigun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Mokosabal sarritan jendeak esaten jo, beti daude lo, ez? Jaten ere goten dira, eta atzo ikusi zenuten, ez da? Baina, hortxe, elkarren artean, lasai asko, horrelako irudiak ikusi ere gatxa izaten da, Hemen, nora joan dan, ez? Zanka luze bat ere ikusteko aukera gonda, baina eskutatu da. Eta gaur komentatu behar dutzu edana da, beste berri bat eukiduguna, ontsi erakotzeko dutzu edan, egazti hau. Uda txirta, hortxe ikusten duzue. Afrikan negua pasatzen egondana, eta atzo lehenengo aldiz entzuteko aukera eta ikusteko aukera izan genuena. Hemen, erastunketa estazioan, mendi inguruan, ibiltzen dan txirta polita hau. Egazti txikia, Bisbita arboreo. Gazteleraz, eta ontsa esango dutzuet, Piula dels Arbres, katalanez, eta Picadas Arbores, galegos. Haupa, mai ere hurbildu zaigu,
denbora gutxirako bada ere, eta erakutsiko dutzuet zenolako kantu polita egiten da den hegazti honek, baina horretarako mikrofono apurtxoa jaitsiko do, ze bideo honetan oso urrun entzuten da. Hegazti politau, ontxe, udan bakarrik ikusten duguna, udaberrita udan, eta ez edo zein lekutan, hemen aranean, barrenean ez dugu ikusten guk, behintzat hemen Urdaibain, horretarako apurtxoa gorantza joan bar gara, mendidarantza, hemen beti izaten dut leku politak ikusteko, Sollube ingurura, Oiz ingururantza, musikako Iburri, Ajuria, eta horrelako auzoetarantza egonda, Ereinon ere, Ereinon mendi Nabarnizen ikusteko aukera, hegazti polita, uda txirta. Negu txirtak orain dara gutxi arte izan ditugu, baina orain etordiakuna uda txirta. Hemen beste bideo bat, beti arbola puntetan, eta galdetzen digutan mendik, amaiak jartzeko mesedez negu txirta bat, noski jarriko dudala. Eta erakutsiko dut ontxe, negu txirta, antzerakoa da, baina txikitsuagoa esango neuke, mokoa, bia jartzeko aukera ez dakit izango du, baina bai, saiatuko naz. Hortxe ikusten duzue, uda txirta eta oentxe negu txirta. Eta esango zu, hau berdeskagoa edo moduan, baina bueno, honek beste modu bateko pintatxoa dauzka paparrian, saiatuko naz erakusten hemen dagoen uda txirta. Hemen, uda txirta, mokoa potoloagua, eta negu txirta. Oso zailak, bakit, Eta, bueno, txirten artean, eske mundu bat da. Badago beste bat mendi txirta, eta ontxera potziko dutzu dena. Bat antzerako, hau ez da oso argazki polite, baina hau mendi txirta, hau ikusten duzua, apurtxo bat apalagoa, mendietan, normalean, eta udan, parkatu neguan, hemen, aranetan, hau ere, polite, beste kolorazio bat dauka, hau, mendi txirta, ikusten duzua, baina, egia esan, negu txirtaren oso antzekoa, eta, uda txirtarena ere, baina, honek beste toke bat dauka. Prestatuko dut egun batetan, holane txirteri buruzkoa, baina orain gogoratu, hemen bakarrik, aranetan eta mendietan ikusi genezakela, bai, uda txirta eta mendi txirta. Udaberri eta udan, abia iten. Gero, neguan, bueno, bapurtxo bat danetarik, migrazioan, eta gainera uda txirta, esan behar dutzuet,
batzutan igual fijatuko zaretela, begiratzen baldin baduzu nola hegazti batzuk dauden gorteiluan, ontsa udaberrian, gorantza hegaz egiten dutenak, eta gero goitik bera kantari botatzen direla beren doinua egiten, parakaidas bat izango balitz moduan nola, txurr, behar arte. Eta jarriko dutzuet beran, hori egiten duenan eta eratzen duen doinua, entzun, Ui. Hori, txirta erderaz, bizbita. Bizbita, hau da, bizbita arboreo. Orantxe erakusten ari naizena, baina gero egon dira bizbita alpino, bizbita campestre, bizbita, hainbeste daude, gazteleraz. Txirtak. Eta euskeraz ere txitxia, esaten zaio? Txitxiak. Baina hau udatxirta, bakarrik udaberri eta udan ikusi genezakena, bestelan Afrikan. Eta bueno, eta udatxirta honekin, eta mokosabalen irudiekin, nik neuk biharrate zagotzuet. Bihar barriz ere, zeu guztiokin, saiatuko gara amentxe goten, goizeko 11:00, berriz ere, beste osteratxo bat egiteko, eta ze berri dauzkagun Urdaibaiko txoko honetan. Gaute gizarteagako Uruetako urmaeletan. Beti gure lagun hauekin, egunero kaixo esatzera etortze zaizkigun, mokosabalak, basateak, biluriko bailon edo kuriska txikiak, kuriska zuriak, txantxangorriak, danetarikoak. Beraz, bixer arte, dan hori. Zata, ez duzu entzun. Nik badakit hemen arteagako batek entzun zuela. Eta badakit gure artean dagoela. Ez dakit berriz ere gaueko ordu txiki horretan agertu zen zata entzuten, baina gaur ere ipiniko dutzuet. Beitu, utzi aurretik jarriko dutzuet zataren doinua. Ia gauean entzuten duzuen. Entzuna? A ber. Segundo bat. Entzuna? Hauxe. Eta zataren doinu honekin, eta mokosabalen irudi hauekin, ononak izan, eta bihar arte dan hori.